Esto nos habla, hermano, de lo que los discípulos estaban preocupados de cuál iba a ser el mayor en el reino. Y Jesús, ¿no es cierto?, les responde y les pone como ejemplo un niño. El que sea como este niño, ese va a ser el mayor. Y en la segunda parte, en el capítulo, es el versículo 19 al 20, nos habla el poder y la bendición en el compañerismo, que es negado al que no se ha arrepentido. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy y yo en medio de ellos. ¿Se cuenta, hermano? Él está en este momento, estamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, hay poder verdadero al estar de acuerdo con la oración, en la presencia de Jesús. Esto es, hermano, es exactamente de lo que se pierden los que no se han arrepentido. En el griego antiguo, de acuerdo, es literalmente sintonizar, ¿ya? Que estemos todos sintonizados los cristianos unos con otros. Jesús, ¿qué es lo que quiere? Jesús quiere que nos completemos los unos a los otros como una orquesta, hablando vulgarmente, hermano. Es una metáfora tomada del número de instrumentos musicales, hermanos, colocados en el mismo tono. Tomamos una orquesta, ponemos los instrumentos en el mismo tono. El Señor quiere que marchemos así, todos en sintonía, todos unidos, todos al mismo compás y tocando la misma melodía. No una melodía, otro, no, la misma melodía, todos juntos, todos de acuerdo, ¿no es cierto? Literalmente todos sintonizados, todos complementados, eso es lo que Jesús quiere. Aquí significa un acuerdo perfecto en los corazones, no en la orquesta. En nuestros corazones tienen que estar sintonizados, unidos, congeniados unos con otros. Deseos, anhelos y voces de dos o más personas orando a Dios. Eso es lo que el Señor nos pide, hermano. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Debemos de aprovecharnos del poder del acuerdo, hermano, el cual funciona en el principio relacionado donde uno coloca a 1000 enemigos para pelear, pero dos ponen a 10.000 enemigos para pelear. Si nosotros, si peleamos solo, nosotros podemos poner 1000 enemigos para pelear. Podemos vencer 1000 enemigos. Pero si nosotros somos dos, podemos vencer 10 enemigos en la pelea. Porque hay un poder verdadero en la oración, hermanito. Con acuerdo. Quizás la petición exacta, la cual ofrecieron, no sea aparentemente respuesta. Recuerden, hermanos, que a menudo Dios escucha las oraciones de nuestras y responde. Y eso en vez de nuestras mismas oraciones. ¿Dónde están dos o más congregados? Jesús indica, hermano, aquí que las reuniones de su pueblo, ciertamente reuniones llenas de poder y autoridad, conectadas con el cielo, hermano. No necesitan ser reuniones grandes, puede ser de dos o más de sus seguidores al mismo tiempo. Jesús está igual de presente en una congregación pequeña, hermano, que en la gran reunión. Él no es esclavo de los números. No, Cristo no es esclavo de los números. Él hace sacrificio por muchos como por pocos, por uno o por dos.
en una reunión de dos o más es fácil de hacer. Alguien siempre está a la mano. Y no es difícil, hermano, encontrar un lugar donde reunirse. No es difícil. Dos o más son mencionados no para animar a la ausencia, no para que sean dos nada más o tres, sino para que sea el máximo, sino para animar a los pocos fieles que no olvidan el juntarse entre ellos mismos, como es el asunto de algunos, dice la palabra, ¿no es cierto? Esto nos demuestra, hermano, que números grandes no son esenciales. Esto nos demuestra que el rango de las personas no son esenciales. Esto nos demuestra que el lugar en particular no es esencial, el lugar donde nos reunamos. Esto nos demuestra que la hora en particular no es esencial. Esto nos demuestra, hermano, que una forma particular de la reunión no es esencial. Lo importante, dice el Señor, es congregados en mi nombre. Esto demuestra que reunirse en el nombre de Jesús es lo más esencial, lo más importante. No el lugar, no el número, sino que congregarse en el nombre de Jesús. Eso es lo esencial. Congregándonos en su nombre, hermano, significa que somos conocidos por Él, que Él nos reconoce y en pos de su nombre. Congregándonos en su nombre significa que Él es un punto de nuestra reunión. Él es el punto, el objetivo de nuestra reunión. Nos congregamos con Jesús. Congregándonos en su nombre significa que nos congregamos de acuerdo al carácter, hermano, y a la naturaleza de Jesús. Eso es lo que buscamos y eso es lo que sucede. Congregándonos en su nombre significa congregarse en una manera en que Jesús aprueba. ¿Ya? O sea, llegar a Jesús como Él quiere, no como nosotros queramos. Allí estoy yo, en medio de ellos. El Señor nos dice que Él está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos, hermanos amados. Esto significa que Jesús no está enfrente, más cerca de los ministros y de los líderes. Él está en medio, ahí, está para estar lo más cerca. Esto no significa que debe ser proclamado y revelado a todos. Debe ser proclamado y revelado a todos. Algunas personas se van de la iglesia, hermano, diciendo, ellos se han llevado a mi Señor y no sé en dónde lo han dejado. Algunas personas se van de la iglesia por eso, porque encuentran que se han llevado al Señor a otro lugar y que no saben dónde lo han dejado. Pueden estar extraviados, puede que la palabra que están escuchando o lo que se está predicando no sea lo que él esperaba. Pero hay varias razones por las cuales los hermanos se alejan de la iglesia, más en estos tiempos. Nuestra reunión, hermano, es en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, Él ahí está, cerca, no solamente del líder o del ministro, sino en medio y por lo tanto está cerca de todo adorador, hermano. Él está cerca de todos los que le adoramos. No está cerca de los líderes, de los que dirigen, no, está al lado de cada uno de nosotros, está en nosotros, morando en nosotros. Allí estoy yo en medio de ellos. Nadie más que Dios, hermano, podría decir estas palabras, decirlas con verdad. Solamente Dios mismo está presente en todas partes. Y estas palabras se refieren a su omnipresencia. Obsérvese que Jesús no está entre ellos para resaltar sus pecados. No, ni para hacer notar las imperfecciones de su adoración, sino para iluminarlos, consolarlos y guardarlos. Para eso está Jesús entre nosotros. No para criticarnos, no para
¿no es cierto?, resaltar nuestros pecados, sino para hacer notar, ni para hacer notar las imperfecciones de la adoración, sino para iluminarnos, para enseñarnos cómo debemos adorar. Para eso Él permanece con nosotros. Perdón en el reino de la comunidad, la parábola del siervo que no perdona. El versículo 21-22, hermano, nos dice la pregunta de Pedro acerca del perdón y la respuesta de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 7. Pedro, en luz a lo que había dicho Jesús acerca del acuerdo y de la unidad, ¿no es cierto?, esperaba escucharse extremadamente amoroso, sugiriendo que debemos perdonar a nuestros hermanos, que se han de arrepentir hasta 7 veces, cuando 3 veces era el límite aceptado, enseñando por muchos rabís judíos en esos tiempos. Los rabís discutían esta pregunta y recomendaban no más de 3 veces. Las 7 veces de Pedro es, por lo tanto, generoso, hermano. 7 veces era lo que Pedro le pedía al Señor que había que perdonar. La respuesta de Jesús, hermano, va mucho más allá de los límites y la calculación. Hasta 70 veces 7. Jesús respondió inesperadamente, diciendo que debemos perdonar al arrepentimiento ilimitadamente. Ilimitadamente es cierto la idea detrás de hasta 70 veces 7, ilimitadamente. Sería extraño si Jesús espera que contáramos las ofensas hechas en nuestra contra hasta 490. Y en las ofensas número 491, negar el perdón. No creo que Jesús, ¿no es cierto?, sea eso lo que nos quiere decir, sino que el perdón debe ser siempre. Su alusión limpiamente, ¿no es cierto?, contrasta la venganza ilimitada de la Mec, el perdón ilimitado del discípulo, ¿no es cierto?, la Mec, el perdón ilimitado del discípulo, la deuda del primer siervo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentando uno que le debía 10.000 talentos. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey en esta parábola, hermano, esperaba que sus siervos fueran fieles, como Cristo espera que nosotros seamos fieles y honorables en la manera en que conducimos la palabra de Dios, y este hombre en la manera en que conducían sus negocios. Por lo que tanto un día examinó su trabajo y comenzaría a hacer cuentas con ellos. Uno le debía 10.000 talentos. Comentaristas, algunos como estudiosos, ¿no es cierto?, comentaristas listan la cantidad moderna, serían unos 10.000 talentos entre 12 millones o $1.000.000 americanos. Esta figura, hermano, claramente representa una cantidad que no se puede pagar. Pero el Señor perdona la deuda, hermano. A nosotros nos perdona la deuda. Él murió en la cruz por nuestros pecados. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle. Estamos hablando del patrón humano. Y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó, ordenó su señor venderle. Por supuesto, el hombre no pudo pagar, por hermano.
Por lo tanto, el Señor mandó al siervo que se vendiera a él, su familia y todo lo que tenía. Esto no satisfaría la deuda de los esclavos. Cuando muchos pueden ser vendidos por un talento cada uno, y por lo general son vendidos por mucho menos. Sin embargo, esto traería un poco de justicia de lo que pensaban, ¿no es cierto?, los magnates de esos tiempos. El precio máximo, hermanos, por un esclavo era alrededor de un talento, un décimo de esta cantidad, o menos, era lo más común. Señor, le dice el hombre, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La promesa, hermanos, que hizo el esclavo no tenía sentido. Habló como si todo lo que necesitara fuera paciencia. Y si se le diera el tiempo suficiente, realmente podría parar esta deuda masiva. Los discípulos de Jesús pensarían que esto es gracioso. Más de un pobre picador es muy rico en resoluciones. Este siervo deudor pensaba que solamente necesitaba paciencia, pero necesitaba perdón, hermano. Es lo que necesitamos nosotros para nuestras deudas. No necesitamos paciencia, necesitamos perdón. Y el Señor ha tenido la paciencia y nos ha dado el perdón. El Señor de aquel siervo movido a la misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Cristo murió en la cruz y nos perdonó la deuda y nos salvó del pecado. El Señor demostró misericordia impulsada por compasión, olvidando, hermano, la deuda que obviamente nunca podría ser pagada, a pesar de cualquier promesa que haya hecho el siervo. El siervo que es perdonado pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Veamos la reacción, así somos los humanos, ¿no? A él le habían perdonado una tremenda deuda que no la podía pagar ni vendiéndose, ¿ya? Pero él se encontró a la salida con un consiervo de él que le debía 100 denarios, que era la, la milésima parte de lo que a él le habían perdonado. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Así reaccionamos los seres humanos, hermano. A él le habían perdonado una tremenda deuda y él encuentra a su consiervo, a su compañero, a su amigo, y lo mete preso por una deuda mucho más chica que la que a él le habían perdonado. Uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Ya? Y el siervo a quien le acababan de perdonar una deuda que no se podía pagar, hermano, saliendo, encontró al que le debía dinero y al toparse con él inmediatamente lo asaltó, lo ahogaba, lo ahorcaba y le demandaba su paga, hermano. La deuda era real. 100 denarios era más o menos el salario de 100 días. Esto no era un monto insignificante, pero era casi nada en comparación, hermano, con la deuda que se le había perdonado por su Señor. En realidad era 1,600.000 de la deuda que se daba a su Señor, que él tenía con su Señor por el primer siervo. Le ahogaba. No hay ninguna palabra que yo conozca lo cual exprese completamente el significado del original, como el anglo, saxon, término estrangulador, significa como el griego ahorcar en la mitad de una persona. Eso es lo que hacía el siervo con su consiervo, lo ahorcaba, al apoderándose de su garganta.
La deuda era muy pequeña, pero el reclamo se tomó con intensa ferocidad, hermano. Nuestros reclamos pequeños en contra de nuestro prójimo son propensos a ser presionados sobre ellos con severidad implacable, hermano. Y el siervo le decía, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El hombre que tenía esa deuda más pequeña usó exactamente la misma súplica y promesa que trajo misericordia al hombre que lo estaba ahorcando, hermano. Él tenía la deuda más grande, pero no ganó nada. Y el siervo que había sido perdonado puso al otro hombre en una cárcel de deudores. Pero como Dios es justo, Cristo es justo, este siervo también tuvo su juicio. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, hermano, porque habían visto lo que habían hecho con él, que le habían perdonado una tremenda deuda, y él ahorcaba a su consiervo por una deuda más pequeña. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías también tú tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Era lo que se merecía ese siervo malvado, porque no podemos decir otra cosa, hermano. Para cobrar una deuda mucho más pequeña que a él le habían perdonado, estaba matando a su compañero. Viendo sus consiervos lo que pasaba, no, aquí, hermano, no hay mención en la parábola de la conciencia del primer siervo, molestándolo acerca de su conducta. Fueron sus consiervos que reconocieron el error que había cometido. Otros podían ver la maldad, él no podía ver. A veces somos dolorosamente y para nuestra vergüenza ciegos a nuestra conducta pecaminosa y carnal, hermano. Esa es la verdad. Somos ciegos a nuestra conducta pecaminosa y carnal. Siervo malvado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Y cuando el Señor escuchó esto, estaba increíblemente enojado, hermano. Yo creo que si cualquiera nos ponemos en lugar del Señor, estaríamos en las mismas condiciones. Simplemente estaba mal para un hombre a quien se le había perdonado tanto. Él no perdonará. Entonces le dio al primer siervo lo que merecía, justicia en lugar de misericordia. Justicia en lugar de misericordia. Nosotros tenemos un Dios que algunos dicen que es malo porque castiga, porque mata a los niños, porque mueren los ancianos, porque mueren esto, porque cáncer, por esto. No, nosotros tenemos un Dios justo, que le da a cada uno lo que corresponde y lo que merece. Vamos a hablar del perdón genuino del corazón. Es requerido de aquellos que han sido perdonados. Los que han sido perdonados, ¿no es cierto?, tienen un perdón genuino en su corazón. Es requerido de aquellos. Así también mi Padre Celestial, hermano, hará con vosotros si nos perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Perdonar sus ofensas. Unos a otros tenemos que estarnos perdonando. Porque nadie es infalible en este mundo, hermanos amados. Así también mi Padre, dice Cristo, mi Padre Celestial, hará con vosotros. El principio es claro. Dios ha perdonado una deuda tan grande que cualquier deuda, hermanos, se nos deba a nosotros, es significante en comparación.
Ningún hombre es imposible de ofenderme a la extensión que mis pecados han ofendido a Dios. Este principio, hermano, debe ser aplicado a las pequeñas cosas que se han hecho a nosotros, pero también en las cosas grandes que se nos han hecho. Nosotros incurrimos mayor ira al rehusarnos a perdonar que por el resto de nuestro endeudamiento. Recurrimos a una mayor ira. Si nos perdonáis de todo corazón, cada uno, hermanos, sus ofensas. Con esto Jesús enseñó un principio importante y que a menudo se olvida con respecto al perdón. Hay muchos cristianos sinceros que retienen el perdón de otros por razones equivocadamente. Retienen el perdón de otros y se sienten completamente justificados, hermanos, al hacer eso. Su racionamiento trabaja así. No debemos de perdonar a cualquier persona que peque contra nosotros hasta que se arrepienta apropiadamente. Esto es porque el arrepentimiento, hermanos, es mencionado en el contexto de nuestros mandatos de perdonar, como en Lucas 17:4. Perdonaos los unos a los otros. Y porque nuestro perdón hacia otros debe ser modelo del perdón de Dios. Nuestro perdón hacia otros debe ser el modelo del perdón de Dios hacia nosotros, hermanos. Ya que Dios no nos perdona apartados de arrepentimiento. Así que no debemos de perdonar a los demás a menos que se arrepientan apropiadamente. Incluso nosotros tenemos el deber de retener dicho perdón y de juzgar su arrepentimiento, porque es el mejor interés de ellos al hacerlo. ¿Tenemos la capacidad de juzgar el arrepentimiento de nuestros hermanos? Yo creo que no. Este pensamiento, aún así, tiene buenas intenciones, hermano. Es incorrecto y peligroso. Esta parábola nos demuestra por qué es incorrecto el pensar: Dios no me perdona si me arrepiento. Sin mi arrepentimiento, perdón. Por lo tanto, debe retener el perdón de otros que pecan contra mí hasta que se arrepientan apropiadamente. Si Dios no me perdona, yo siento que Dios no me perdona con mi arrepentimiento. Pero ¿qué tiene que ver mi hermano? ¿Qué tiene que ver el hermano que yo no me crea a Dios para no perdonar su arrepentimiento? De esa manera, hermano, de pensar está equivocado. Porque yo no estoy en el mismo lugar que Dios. Nadie está en el lugar de que Dios. En la ecuación, y nunca podré. Dios está como uno que nunca ha sido perdonado y nunca ha necesitado del perdón. Él es el creador del mundo, Él es el hacedor. De Él dependemos todos, de Él venimos, de Él nos hizo, Él nos creó, Él nos dio a su Hijo, su Hijo murió en la cruz por nuestro perdón. Yo estoy como uno que ha sido perdonado y necesita perdón continuo, hermano. Así. Por lo tanto, si fuera posible, deberíamos de ser mucho más rápidos para perdonar de lo que Dios es, sin precondición de arrepentimiento. Dios perdona sin precondición de arrepentimiento, porque nos ubicamos como pecadores que también debemos de perdonar, hermano. Nosotros tenemos una obligación aún más grande de perdonar que la que tiene Dios, ya que se nos ha perdonado mucho. No tenemos ningún derecho de retener el perdón a nadie. Somos el deudor a quien se le ha perdonado una deuda casi infinita. ¿Acaso, hermano, nos aferramos a las pequeñas deudas de otros?
Si alguien tuviera el derecho de retener el perdón, sería Dios, hermano. Es el único que tiene el derecho a retener el perdón. Y Él perdona de una manera más libre y más completa que cualquiera que conocemos. ¿Qué derechos posiblemente tenemos de aferrarnos a no perdonar, hermano? Y también es importante el entender que una distinción puede ser y debería de ser perdón y reconciliación. Esa debería ser la distinción. Perdón y reconciliación. Porque la verdadera reconciliación de una relación solamente puede pasar si ambos lados están de acuerdo, hermano. Y esto puede requerir arrepentimiento de uno de los dos lados en el conflicto. Sin embargo, el perdón se puede dar de un lado. Además, el perdón no necesariamente protege a nadie de las consecuencias civiles o prácticas de sus pecados. Estamos hablando de un pecado, ¿no es cierto?, que nos lleve a una causa civil, a la justicia terrenal, ¿no es cierto? ¿Ya? No, el perdón del pecado no lo excluye de las consecuencias civiles o prácticas de su pecado. Por ejemplo, el propietario de una casa puede que perdone al hombre quien entró a robar a su casa. Sin embargo, es apropiado que el ladrón sea arrestado y puesto en la cárcel. Es un nivel, hermano, personal. El perdón es requerido. El nivel civil y social, el hombre debe ser castigado por el magistrado. Y esto está en el capítulo 13 de Romanos, hermano. No obstante, el principio se destaca claramente en contexto. Esta parábola se nos fue dada para hacernos más indulgentes, no menos indulgentes, hermano. Nadie podría razonablemente leer esta parábola y pensar que Jesús estaba intentando restringir la indulgencia. Al contrario, Él quiere aumentar el perdón entre nosotros. Que nosotros nos perdonemos más unos a otros como Él quería que sus discípulos lo hicieran. Las personas que leen esto, hermano, por lo tanto, sean un poco tacaños con la indulgencia, así como su Padre en el cielo es un poco tacaño con la indulgencia, pierden el punto principal de la parábola, sino que Él es, sed, pues, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso, de todo corazón. Esto hace que el mandato sea más fuerte, hermano. Si Dios no es tacaño con el perdón, Dios siempre está perdonando, siempre nos está perdonando a cada rato, pero nosotros ponemos condiciones para perdonar. Seres con una mente finita, con una vida preestablecida, con una cantidad de años fijo, y nos creemos superiores a Dios, hermano. Esto hace que el mandato sea más fuerte. Si solamente perdonamos de palabra, pero no de todo corazón, permanecemos bajo la misma condenación. No sirve de nada que perdonemos de palabra si nuestro corazón está resentido. Así también mi Padre Celestial hará, dice el Señor. Sería incorrecto convertir esto en la idea de que la falta de perdón en sí mismo es el pecado imperdonable. Es mejor decir, hermano, que el pecado, que el perdón es la evidencia verdadera de ser perdonado y que la falta de perdón habitual puede demostrar, hermanos, que el corazón de una persona nunca ha sido realmente tocado por el amor de Jesús. Esa yo creo que es la realidad. Aquellos a quienes no perdonan, no podemos esperar ser perdonados. Como Santiago escribió después, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
Santiago 2:3. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. En adición, recordamos el castigo del hombre que no perdona en la parábola de Jesús. El Señor le entregó a los verdugos. Hay muchas almas pobres que son torturadas, hermano, por su propia falta de perdón hacia otras personas. Son torturadas, porque el que no perdona vive atado, hermano. Esa es la realidad. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar como Cristo nos manda. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor nos invita. Hermanos, que Dios los bendiga, que esto espero que sea de edificación. Gloria a Dios, gracias, hermano Luis.